Actualmente. Recomendación. Querido hermano, y bueno, también para los que ya son bautizados que todavía no han entendido esto, bueno, también va, pero especialmente para ellos, porque supone que lo otro ya lo tienes que, esto ya lo debes saber tú. Lo que existe en este libro, lo que hay en este libro, es verdad. El mensaje que Dios ha dado a la iglesia es perfecto. ¿Qué dije? Es perfecto. Pero es puesto este mensaje en manos, ¿qué? ¿Dani? Imperfectas. No sé si te diga algo. El mensaje que Dios ha dado a su iglesia es ¿qué? Puesto en manos imperfectas. Todos los que ves aquí, querido hermano, que esta mañana vas a bautizarte, todos los que ves aquí, incluyéndome a mí, y los que no ves, pero que pertenecen a la iglesia, son imperfectos. Incluyéndote a ti y a mí. Imperfectos. ¿Sí? Imperfectos. Y entonces, como imperfectos, tomando algo perfecto, puesto en una mano imperfecta, la aplicación no va a ser perfecta. Por eso es que tú vas a ver algunos miembros dicen, y cuando tú los veas haciendo algo que tú crees que no deberían de ser así, y eso que es bautizado, y eso que es el que pasa allá al frente. Pero mira, si tú centras tu mirada en esos, o en ellos, o en nosotros, te vas a caer. Vas a quitar la mirada de tu maestro. Te vas a caer y vas a caer en un hoyo profundo, en un abismo. ¿Sí? Cristo Jesús es el único que te ha dado la salvación. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Es el único que te ha dado la salvación. No los hermanos, no el pastor, no el anciano, no la hermana, no el que te dio el estudio, no. Es Dios quien te ha dado la salvación. Es Jesús quien te ha dado la salvación. Gloria a Dios, aleluya, amén. Sí. Así es que entonces, por tal razón, tu mirada nunca debe de centrarse en los seres humanos. ¿Solamente en quién dije, queridos bautizados? Jesús, amén. En Cristo Jesús. Aleluya. Solamente en Él. 2. Cuando una persona se retira de la iglesia, cuando una persona se va de la iglesia, no se va de la iglesia cuando yo la visito. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? Te hemos extrañado, no te hemos visto. Y entonces, todos los pretextos que me ponen, ¿sí?, o que me dan, simplemente son pretextos, pero no son justificables. Pero yo nunca he escuchado, cuando yo voy y visito a alguien, no, es que el hermano, no, es que el pastor, no, es que la hermana, no, es que el anciano. Pero yo nunca he escuchado esto, Mariscal, escucha. Yo nunca he escuchado cuando voy a una persona a visitarla que está desanimada, que ya deja de venir a la iglesia, yo nunca he escuchado lo siguiente. Mire hermano, mire pastor, voy a ser sincero con usted. Ya no voy a la iglesia por lo siguiente, mire, empecé primeramente a faltar a la iglesia. Después, ya a veces oraba y a veces no oraba en mi casa. Dejé de estudiar la lección. Y después eso fue lo que me desanimó. Y entonces, por eso es que ya no voy a la iglesia. Nunca he escuchado eso. Pero eso son las razones por las cuales la gente se va. Después quieren justificar su ausencia con el pastor, con el hermano, con la hermana, con lo que hicieron en la iglesia, que el programa, que la administración. Pero en realidad usted se va. Las personas que se van es porque dejan de orar, dejan de estudiar y dejan de asistir a la iglesia. Esas son las razones por las cuales las personas se van. Después tú le puedes poner lo que tú quieras, pero cuando te visite, espero que nunca te visite por esa razón, no es justificable.
Así es que si quieres permanecer, quita tu mirada del ser humano, centra tu mirada en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estudia. Aleluya. Estudia, ora. Amén. Y así está la iglesia. La siguiente y última. Haciendo esto, has alcanzado la vida eterna. Comparte. ¿Qué dije? Comparte lo que tú estás aprendiendo. Comparte con tus amigos de trabajo, comparte con tus vecinos, comparte con tu esposo, comparte con tus hijos, donde quiera te presentes. ¿Y quién es mi prójimo? Dijo Jesús. Preguntó Jesús, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es todo aquel que te rodea, el que está a tu lado, ese es tu prójimo. Sí. Comparte, comparte, no te canses de compartir, comparte, comparte, comparte. Haciendo esto, nos vamos a ver todos juntos en la patria celestial. ¿Sí? San Juan capítulo 5. Ya terminé, ¿eh? Esas eran las recomendaciones. No fueron largas, estamos a buen tiempo todavía. San Juan capítulo 5, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan capítulo 5. ¿Listos? Nuestros hermanos bautizados, acérquense a nuestros amigos que han venido esta mañana para que puedan compartir la palabra de Dios, puedan prestar sus Biblias. San Juan capítulo 5. Ese sábado, porque es un sábado, si ustedes siguen la lectura de ese capítulo, ustedes se van a dar cuenta que era un día sábado. Ese sábado Jesús llegó a Jerusalén, a un lugar llamado ¿qué? Al estanque de Betesda. ¿Y qué tenía de particular, de especial ese lugar? ¿Qué había allí? ¿Por qué llamaba la atención el estanque de Betesda? Según la historia bíblica. ¿Qué había allí? ¿Qué había allí? ¿Qué causaba expectación ahí? ¿Qué era lo que causaba curiosidad? ¿Qué era lo que causaba morbo? ¿Qué había allí? Multitud ¿de qué? De enfermos. Cojos, tullidos, lo mismo, paralíticos, ciegos, leprosos, una multitud. ¿Puede imaginar usted? Porque no dice muchos, algunos cuantos, sino el autor se encarga de poner una ¿qué? Multitud. Imagínate esa escena, imagínate ese cuadro, una multitud de enfermos. El hospital más grande en México es el siglo XXI. Imagínate todos esos enfermos, pero alrededor de un estanque, de una laguna, una multitud. Algunos teólogos e historiadores dicen que así literalmente tú tenías que brincar o pasarte por un lado, a veces para poder caminar allí, porque era una multitud de enfermos. Una multitud. Y ese sábado Jesús llegó a ese estanque. Y dice la historia bíblica que, bueno, déjate, te comento algo. Dice aquí, el versículo 4. En el versículo 4, ojo, el versículo 4 en los originales no existe. Pastor, ¿cómo? Sí, que en los originales no existe, no se espanta. Esto se le llama una interpolación. Una interpolación es algo que se cuenta, que se cree, y que después alguien lo toma como que fue verdadero, y entonces allí se puso. Pero en el original ustedes van a ver que no existe. Hay allí, los escritores lo que hicieron fue poner así a un lado lo que dice parte de este texto. ¿Sí? Porque ellos decían, esto decía la costumbre, eso decían
fue una historia que alguien por allí inventó, que creyó, pero era una tradición. Porque ¿qué decía la tradición? ¿Qué decía la tradición? Que de vez en cuando, ¿qué pasaba en el estanque de Betesda? De vez en cuando un ángel bajaba, movía el agua, y el primero, el más abusado, el menos enfermo, se lanzaba al agua y al instante, ¿qué pasaba? Sanaba. Esa era una tradición porque no había comprobado, no se comprobó nunca que realmente así existiera. Que un ángel bajaba, esa era la tradición. De esa forma es que, bueno, entonces allí alguien colocó, porque esa era la tradición, mas no es verdad. Los originales no existen. San Juan no lo escribió. Así hay algunos versículos, pero no nos afecta para nada doctrinalmente, no se preocupen. No nos afecta en absoluto. Y entonces, la tradición decía que el ángel bajaba, movía el agua, y entonces, ahora está comprobado, ya se hicieron experimentos después, hace unos años se hicieron experimentos, y sí, hay momentos en que el agua se agita. Pero ¿qué pasaba? Hay una explicación para esto. Lo que pasa es que donde viene el agua, allá arriba, constantemente suceden derrumbes. Y entonces se derrumba allá arriba, se forma una barricada, se estanca el agua, ¿sí? Y entonces el agua deja de fluir poco. Llega un momento que ya la presión, ¿sí?, hace que tumba la barricada que se formó, las piedras se cayeron allí, y lógicamente el agua baja ¿con qué? Con fuerza. Llega al estanque y ¿qué pasa? Se mueve el agua. Pero nada más, dijo el hermano, nada más. Pero me llama la atención, una multitud. Creo que todos hemos tenido la oportunidad, o por lo menos la mayoría, los niños tal vez no, pero la mayoría hemos tenido, los que ya rebasan 18 años, la mayoría hemos tenido la oportunidad de entrar a un hospital. ¿Sí? Levante la mano de los 18 años, los que tienen 18 años que no han entrado a un hospital. Bueno, entonces casi prácticamente todos. Cuando tú entras a un hospital, ¿sí?, el hospital tiene un olorcito no muy grato. Y cuando tú entras al hospital, y no es tanto por los químicos que se utilizan allí, es por el olor que los enfermos despiden. Sí. Es un olor así desagradable. Y cuando tú llegas, tú percibes ese olor. Imagínate una multitud de enfermos, los cuales no reciben la limpieza ni la atención de un hospital. Una multitud de enfermos allí. ¿Puedes imaginarte ese espectáculo? ¿Puedes imaginar ese olor que despedían allí? Tremendo, ¿no? Yo creo que muy pocos se atrevían a ir ahí. Yo creo que muy pocos se atrevían a acercarse para ver qué estaba pasando allí. Imagínate los leprosos, carne podrida, despidiendo el olor. Y entre esa multitud había un hombre. 38 años dice la historia bíblica que llevaba allí, paralítico. 38 años. Y a ese lugar, a ese medio, a ese ambiente, fue al que Cristo Jesús se atrevió a ir. En alguna ocasión a Cristo Jesús se le criticaba por las relaciones que él tenía. Y decían, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo va a ser el rey? Ese que se junta con prostitutas, con bebedores de vino, con republicanos, con pecadores. Es
estando enfermo para dar sanación. Amén. Gloria a Dios. Amén. El pecado es una enfermedad. Amén. Y el pecado se manifiesta de muchas formas. Orgullo, autosuficiencia, el principio de la exaltación se encuentra en la humillación. El principio de la exaltación, ¿dónde se encuentra? En la humillación. Pero si tú te sientes más, ten por seguro que el que se siente más será humillado.